Muy buenos días a todas, a todos. Muy contento de estar nuevamente por acá. Para mí siempre es un orgullo y una gran alegría regresar a esta Universidad Católica Santa María, de cuya comunidad y cuerpo docente formo parte desde hace algunos años. Bien, yo en verdad pienso hacer unas cuantas reflexiones, casi más de diagnóstico, sobre la situación de nuestra democracia en crisis, ¿no? Afortunadamente no lo he tenido que decir yo, es el título del certamen. Y como digo, más que una conferencia, una clase, voy a compartir algunas reflexiones, ¿no? Creo que nunca hemos tenido en nuestro país una democracia plenamente satisfactoria, menos plenamente, ¿no? Yo me acuerdo que en el 90 publiqué un libro que se llamaba Los retos de una democracia insuficiente. Bueno, insuficiente era una palabra más bonita. Pero el problema de fondo es que esta débil democracia peruana, que en este siglo hizo grandes esfuerzos de desarrollo y de consolidación institucional, atraviesa desde varios años una indudable situación de crisis, ¿no? Prueba evidente de ello, sobre todo porque esto se ha acentuado en los últimos años, sobre todo a partir del 2016. Hemos tenido en el periodo presidencial 2016-2021 4 presidentes, luego en el actual periodo hemos tenido 2, ¿no? Tuvimos 2 congresos en el periodo anterior. En el periodo anterior tuvimos 4 pedidos de vacancia, 2 renuncias presidenciales. Ahora hemos tenido varios pedidos de vacancia, un presidente vacado, inhabilitado. Bueno, si eso no es crisis, por lo menos de estabilidad, crisis institucional, crisis de gobernabilidad, ¿qué es? ¿No? Entonces, claro, la tentación natural es preguntarse ¿por qué? ¿No? Y no creo que sea una respuesta fácil, ni menos única, ¿no? Es casi querer responder a la pregunta recordando a Vargas Llosa y Conversación en la Catedral, de así como se preguntaba en algún momento el personaje ¿cuándo se jodió el Perú? Es acá preguntarse ¿cuándo empezó la crisis? Y como digo, no es fácil y sin duda no hay una única causa. Los 90s y el régimen de Fujimori supusieron una ruptura del orden constitucional, un golpe de Estado autoritario, ante una situación compleja que vivía el país, es cierto, en el plano económico, el terrorismo, la inestabilidad, pero fue un golpe de Estado que truncó los esfuerzos que se querían hacer con la implementación de la Carta del 79. Y nuestro país, en ese momento del golpe de Estado, seguía sin lograr pues, tener 3 gobiernos consecutivos, ¿no? La Constitución del 79, que es en calidad superior a la del 93, en verdad demostró ser tan efímera, duró tan poco. Y la del 93 fue claro, era una constitución pensada fundamentalmente para fortalecer a un gobierno autoritario, para permitir la reelección presidencial inmediata, supuestamente por una vez, pero buscando por más, ¿no? Entonces, ahí empieza, creo yo, el debilitamiento de la ya débil institucionalidad democrática y sobre todo de los partidos. Los partidos empiezan su debacle allí, que hoy en día difícil asumir que existe un partido que cumpla los requisitos de partido político y lo más importante, que tenga representación nacional. Un poco lo irónico de nuestro sistema electoral es que compiten partidos pseudo de dimensión nacional que ninguno la tiene, que son verdaderos cascarones, la mayoría vientres de alquiler que tienen dueño, que ponen y quitan a quien quieren y que reclutan, como tienen el derecho de inscripción, a un conjunto de aventureros o aventureras en lo general. Hay excepciones, pero son pocas. Entonces, hay una crisis de partidos que se empezó a gestar hace un montón de años. Y es tan evidente que ya vuelta a la democracia con la caída de Fujimori, que ya sabemos cómo terminó, el presidente, los gobiernos que siguieron, ¿no? El presidente Toledo tenía un partido que tenía un nombre, pero no tenía un partido, ¿no? Alan García vuelve, sí tenía
el respaldo de un partido, el APRA, aunque gobernó con bastante independencia y hasta sin el partido. Luego llega Humala, que también tenía un partido, pero que tampoco significaba mucho y que rápido se partió. En el 16 llega Kuczynski, también tenía que tener el nombre de un partido, pero ya sabemos cuánto duró el partido ese, Peruanos por el Cambio, creo, y la debilidad de su representación en el Congreso, ¿no? Y luego llega el presidente Castillo, que lo apoyaba un partido político, Perú Libre, pero que en verdad no tenía un mayor respaldo partidario. Entonces, primera constatación importante, casi todos los gobernantes de este siglo, donde tuvimos elecciones y sucesiones presidenciales, en rigor no representaron la llegada ni la expresión de partidos políticos. Y entonces el juego de contrapeso político, más que entre partidos, se dio entre gobierno y oposición. Los primeros años, los 3 primeros gobiernos de este siglo, fueron relativamente estables, hubo contrapeso de oposición parlamentaria y hubo crecimiento económico y prosperidad. Mal que bien estábamos bien. ¿Qué cambia? Esencialmente, donde se inicia para mí la expresión más manifiesta de la crisis de nuestra democracia, por lo menos en el plano formal, porque en el plano económico y material vivimos hace rato una crisis, ¿no? Ha aumentado la pobreza, el desempleo, la informalidad, en fin. Pero me estoy centrando exclusivamente en el plano político y particularmente en las relaciones gobierno-parlamento. Bueno, nuestro sistema, lo dicen todos, es de raíz presidencial. Algunos lo llamaron en su momento, yo lo comparto, como Domingo García Belaúnde, presidencialismo atenuado, hoy le llaman presidencialismo parlamentarizado. Pero régimen presidencial, como toda América Latina, somos presidenciales. No cabe duda. Sin embargo, han resurgido algunos mitos y algunos errores, ¿no? Y contradictorios, o sea, producto realmente de quienes repiten como loritos sin saber muy bien lo que repiten, ¿no? Por ejemplo, se ha puesto de moda ahora escuchar y decir, de nuevo, ¿no? Eso de que el Parlamento es el primer poder del Estado. Ni lo es, ni nunca lo ha sido en el Perú. Lo peor es que se lo han creído y ahora hasta gobiernan, ¿no? O sea, nuestro sistema es de un régimen presidencial, pero con un sistema de separación de poderes. Y es contradictorio hablar de un primer poder del Estado y de otro lado hablar de equilibrio de poderes. No se puede ser las dos cosas. Acá no hay un primer poder del Estado. Y si lo hubiera, tendría que ser el presidente. Tendría que ser, porque somos un régimen de tipo presidencial, pero tenemos un sistema de separación de poderes. ¿Por qué la crisis se presenta sobre todo o se manifiesta más desde el 16? Porque ni Toledo, ni Alan García, ni Humala tuvieron mayoría parlamentaria. Tuvieron mayoría relativa y hubo un juego entre gobierno y oposición parlamentaria, razonable, necesario para el equilibrio. Porque en el 16 y en el 21, por primera vez en lo que iba de la vigencia de la Carta del 79 y del 93, el gobierno tuvo que enfrentar una oposición mayoritaria en el Congreso. En el caso del 16, dominada esencialmente por el fujimorismo, que por sí solo tenía el 60% de la composición parlamentaria. Luego de la disolución del Congreso, el Congreso que surge en el gobierno de Vizcarra es más repartido, pero en conjunto se aglutinan en una oposición. Y ahora en el 21, en esta elección donde todos los candidatos en la primera vuelta sacaron tan pocos votos, bueno, gana en la segunda vuelta Castillo muy apretadamente, pero obviamente se consolida rápidamente una oposición. Entonces, aquí hay un dato importante. Yo hace muchos años, casualmente cuando describí el régimen político peruano, este sistema, el mismo diseño constitucional, funciona de distinta manera, las mismas normas, en función de si el gobierno tiene o no mayoría parlamentaria, o dicho de otro modo mejor, si la oposición política es mayoría parlamentaria. Y si la oposición política es mayoría parlamentaria y es una mayoría parlamentaria confrontacional, como la que hemos tenido en los 2 últimos periodos presidenciales,
viene el desbarajuste. Y esto no es nuevo. Esa es la importancia. Ayer alguno de los opositores recordaba así pues la importancia, creo que era Jorge Luis Cáceres, de la historia, ¿no? En el Perú del siglo pasado, cuando el Congreso, el presidente enfrentó una mayoría opositora, Bustamante y Rivero, 45-48, Fernando Belaúnde, 63-68, en los dos casos la ingobernabilidad llevó al golpe de Estado. O sea, no ha funcionado en la experiencia peruana, no ha funcionado ni ha terminado bien los regímenes donde la oposición parlamentaria fue mayoría y fue hostil, confrontacional. Ha generado inestabilidad, interpelaciones, censuras, bloqueos. Yo creo que es una lección que tenemos que pensar. Ahorita han reformado, 50 artículos de la Constitución para reponer la bicameralidad, eso que los académicos queríamos, pero de eso va a hablar Milagros Campos, queríamos, pero que no que se hiciera de esta manera, sin referéndum popular, contra la opinión popular y para meter de contrabando o explícitamente también la reelección parlamentaria, que es necesaria, pero yo creo que debió volver ratificado por un referéndum popular y no de espaldas a la opinión popular aprobada por el Congreso pensando en sus intereses inmediatistas. Pero independientemente de ello, no es casual lo que estamos viendo. ¿Por qué tantos pedidos de vacancia? ¿Por qué censuras ministeriales? ¿Por qué disolución del Congreso? ¿Por qué sucesión presidencial? Porque del 16 acá, el Congreso está dominado por mayoría parlamentaria hostil, confrontacional. Eso ya ha entrado a un momento de cierta calma. Ya quedó absolutamente claro que el Congreso actualmente manda. Y no solamente manda, y tiene un pacto de supervivencia con el gobierno, ya no van a haber seguro pedidos de vacancia, para llegar hasta el 26 juntos, sino porque también viene el intento de copamiento de otras instituciones desde el Congreso. ¿Por qué está tan voceado, visibilizado discusiones sobre el Ministerio Público, la vacancia parlamentaria, la incapacidad, la inhabilitación parlamentaria arbitraria del Congreso a la doctora Ábalos, que ya no era fiscal de la Nación? Bueno, es para resolver ciertos asuntos al interior del Ministerio Público y de una nueva fiscal de la Nación que pactó políticamente con el Congreso. ¿Y por qué al Congreso le importa tanto quién es fiscal de la Nación? Y entra en pleito con la Junta de Justicia, porque la gran mayoría de los congresistas, más que trayectoria de vida, tienen prontuario. Y son personajes con un conjunto de denuncias penales y que sí les importa mucho, llegado el momento o ahora, quién los va a acusar. Y sí quieren controlar también el Ministerio Público. Entonces, realmente, si hay que señalar, entre comillas, un responsable, que no puede ser las normas constitucionales, de la crisis política de nuestro régimen político que vivimos hoy en día, yo creo que fundamentalmente el gran responsable es el Congreso. Y por supuesto, gobiernos inoperantes, porque el gobierno de Castillo fue un gobierno lamentable, inoperante. El gobierno de Vizcarra fue un gobierno confrontacional también, que respondió golpe con el Congreso. Entonces, no es bueno para un sistema político que vivamos de tanto sobresalto en sobresalto. Y tendríamos que preguntarnos entonces qué hemos hecho o qué podríamos hacer para intentar resolver algunas cosas. Hay algunos temas que están visibilizados ya. Por ejemplo, el tema de la incapacidad, permanente incapacidad moral. Ese es un tema que viene dando vueltas hace rato. Sin embargo, en el siglo XIX, en el siglo XX no tuvo mayor utilización y debuta con el caso de Fujimori. La vacancia de Fujimori, todo el mundo hoy lo reconoce, pudo haberse aprobado simplemente aceptándole la renuncia, si no nos queríamos hacer bolas, o por abandono del cargo, por no regresar al país cuando debía. Y se acababa la historia. Si eso hubiera terminado así, estoy seguro que la incapacidad moral no se utilizaría como después se ha vuelto a interpretar. Pero se le vacó por incapacidad moral como una especie de mensaje, de llamada a la atención, de sanción moral, llamemos así. Y ese hecho ocurrió. Y entonces cuando algunos años, y por supuesto que eso se hizo como no había nada escrito ni nada desarrollado, de una manera que no cumplía con los requisitos que después estableció el Tribunal Constitucional. Con la sentencia del 2003, cuando el Tribunal Constitucional dice hay antejuicio y hay juicio político. Para aprobar el antejuicio se necesita mitad más uno. Para el juicio político se necesitan 2/3. Todo eso lo crea el Tribunal
y luego se incorpora. Pero claro, estaba muy fresco lo de Fujimori probablemente. Entonces no se dijo nada así, pero ¿cuándo hay incapacidad moral? Y hemos vivido un montón de años sin ninguna definición, hasta hace poquito, de qué es la incapacidad moral, ¿no? Si es la puerta abierta o la puerta de salida para deshacerse de un presidente acusado, corrupto o inepto, o si debería restringirse a una incapacidad moral, mental. Yo en el año 2007 publiqué mi tesis doctoral, que fue, creo, en su momento un trabajo medio solitario, porque cuando yo investigué sobre la responsabilidad del presidente, lo único que encontré escrito en nuestro país fue la tesis de bachiller de Javier Vallarriestra, querido amigo, que era sobre casualmente la responsabilidad del presidente, pero que era de los 50. O sea, el tema tampoco se abordaba en el Perú, porque en el Perú nunca se le aplicaba responsabilidad política, responsabilidad constitucional o penal a un presidente. Habían golpes de Estado. Entonces, este tema no trabajado, y yo decía, el artículo 117, que reproduce 150 años de normas constitucionales, es muy restrictivo. No permite acusar y sancionar durante su mandato a un presidente que no deba seguir por razones morales, de dignidad, en el cargo. Pero la modificación del 117 se ha advertido hace un montón de años, han cambiado un montón de cosas, ahorita han retornado a la bicameralidad, han tocado sin decir algunos artículos, pero el 117 no lo tocan. Y es muy restringido, es demasiado, es el más protector de América Latina al presidente, es abusivo. Pero si hubieran reformado a tiempo el 117, aumentando las causales por las cuales el presidente puede ser acusado, huido en su mandato, no habría habido la necesidad de utilizar la puerta falsa de la incapacidad moral. Y eso viene a partir del 16, con el gobierno de Kuczynski y la mayoría de oposición fujimorista. Antes no se usó, y ahí sí se ha vuelto una constante, ¿no? A Kuczynski, a Vizcarra. Y ha habido tal manipulación de la incapacidad moral, que a mí me parece grotesca, y lamento que en su última sentencia el Tribunal Constitucional, que ha buscado arreglar algo de esto, no haya sido más firme en este sentido y haya invocado a la madurez, a la meditación política, al Congreso, pensar que no solo actúen políticamente, lo cual es pedirle peras al olmo, ¿no? O sea, fíjense, los dos pedidos de vacancia a Kuczynski fueron por actos que no tenían que ver con su gestión presidencial, cuando era ministro de Toledo. La vinculación de su empresa con intereses de otras empresas particulares que postulaban, que competían en el Estado. No eran actos del presidente. Entonces debemos interpretar que la vacancia por incapacidad moral puede ser por actos imputados al presidente, que no están juzgados ni condenados, que presuponen eventualmente una corrupción, pero que no ha sido esclarecida judicialmente, o sea, no hay presunción de inocencia, ¿no? Pero que no son de su mandato. Entonces, si se descubre que el presidente copió su tesis de bachiller, ¿hay que vacarlo por incapaz moral? ¿O que incurrió en un acto de violencia familiar cuando era un ciudadano que no era presidente, ¿lo puedo vacar? Bueno, el Congreso buscó eso con Kuczynski. Y con Vizcarra también, porque la segunda de vacancia a Vizcarra, la que ligó, la que consiguieron, fue por posibles actos de corrupción cuando era gobernador de Moquegua. Eso es inaceptable. Eso es inaceptable. Porque la indignidad en el cargo, si vamos a hacer una historia de la vida de la persona, realmente sería muy complicado. Y eso se ha aceptado. A Castillo le pidieron 2 veces, o 3 creo, la vacancia. Una de ellas incluía también el usar sombrero. Pero la última, la que han aprobado, buena parte eran enumeraciones por malos nombramientos, sin duda, pésimos, de ministros, de funcionarios. Pero la pregunta es, ¿un presidente inepto, incompetente, es un incapaz moral? ¿O es un bruto? ¿O es un incompetente? En el Perú no está previsto, a diferencia de Argentina, la vacancia por mal desempeño de la gestión. Entonces, en concreto, la vacancia por incapacidad moral se ha convertido en un peligrosísimo instrumento. Lamentablemente, creo, de alguna manera, esto puede quedar consolidado por la última sentencia del tribunal, donde es una especie de censura política parlamentaria al presidente, sea por razones de indignidad moral, que estaría bien, o por desempeño político, lo cual está mal, porque en nuestro sistema el presidente no tiene responsabilidad política. Y si nombra malos ministros, el Congreso tiene en sus manos la facultad para censurarlos.
Se ha desestabilizado el régimen político y esa es parte de la crisis. Todo presidente que sea elegido o presidenta ya sabe que si no tiene o no consolida una cierta mayoría parlamentaria, desde el día que empiece su función, tiene la espada de Damocles de una vacancia. Por cualquier cosa. Porque quien decide es el Congreso. Y como ya han dicho varios, si consigue los votos, ahí está. Yo creo que eso es malo para nuestro régimen institucional. Malo. Yo creo que deberían aumentarse las causales de vacancia, de acusación al presidente en su mandato y la incapacidad moral ser entendida como mental o como indignidad para el cargo, pero no como un cuestionamiento al desempeño político del presidente, porque eso no es nuestro sistema constitucional, eso no es presidencial. Nosotros no somos un sistema parlamentario. Ahí hay un problema. Creo que también otro peligroso factor de inestabilidad y de la crisis que hoy vivimos, lo advirtieron en su momento Valentín Paniagua, Enrique Bernales, Marcial Rubio. Yo no, la verdad, hoy les doy la razón. La Constitución del 93, escrito en el artículo 100, pensando contra Alan García. Esa Constitución del Fujimorismo en el artículo 100 lo pensó contra Alan García, para que no se les escapen como ya se les había escapado, en que se archivó la justicia, su juicio político, dijo que el Congreso no solo podía aprobar, digamos, la acusación, sino que el Congreso podía sancionar destituyendo o inhabilitando. Y que si habían antejuicio iba a la Corte Suprema tenía que abrir el proceso penal en los mismos términos del Congreso y que la Fiscalía tenía que acusar, esto ya ha sido corregido ahora, en los mismos términos del Congreso. Es decir, prácticamente lo único que le faltaba decir es que si el Congreso aprobó acusar, la Corte Suprema tiene que condenar, lo cual violaba pues la separación de poderes y la autonomía judicial, ¿no? Entonces, eso, yo creo que la experiencia de los últimos años a mí me ha demostrado algo. No fue bueno abandonar nuestro régimen de antejuicio. Yo creo que está bien que el Congreso apruebe la acusación constitucional y si hay un delito o una infracción, vaya a la Corte Suprema y que la Fiscalía acuse o no acuse con libertad. Pero el Congreso sancionando, mi balance es que es fatal, fatal. Inhabilitaciones abusivas, absurdas, como la de Zoraida Ábalos, absurda, como la que quisieron, está suspendida, imponerle a la Junta de Justicia, absurda, y muchas otras. O sea, la inhabilitación y la sanción política directa por el Congreso, en mi opinión, ha resultado nefasta. Y tenían razón, creo, Paniagua, Bernales y Rubio cuando decían no, quizás no debemos darle potestades sancionadoras a un órgano eminentemente político, porque la tendencia al abuso está allí. O en todo caso, si hay abuso, lo que tiene que estar expedito es la posibilidad de la acción judicial, ¿no? Ahora, con una acción competencial, el Congreso, otra vez, se siente todopoderoso, quiere que el tribunal diga que, como el tribunal ya dijo en su momento que el Poder Judicial no puede interferir en las competencias exclusivas del Congreso, y me parece bien, porque en efecto han habido decisiones judiciales que indebidamente se entrometieron e interrumpieron competencias del Congreso en curso. Impedir la elección del defensor del pueblo, aunque no me guste el procedimiento, o impedir el debate de una ley, no se puede hacer. Entonces sí, en algunos casos el Poder Judicial o algunos jueces se excedieron, pero ojo, el Poder Judicial está para controlar y todo acto, inclusive del Congreso, y más aún si es un acto sancionador, está sujeto a control ulterior. Y el propio tribunal lo aclaró en el competencial. Eso no enerva que si se violan derechos, si se sanciona, ya un acto consumado, por supuesto que se puede ir al órgano judicial. Bueno, ahora el Congreso pretende que por esa competencial que sacó, que no dice lo que dice que dice, tampoco puede plantearse una acción judicial o una cautelar contra un acto consumado del Congreso. Porque el proceso de juicio político de la Junta de Justicia concluyó en el Congreso con la aprobación de una sanción a 2. Entonces, esto es un control ulterior de un proceso concluido. Entonces, veremos cómo termina esta historia, pero este Congreso superpoderoso, omnipotente, debería pisar un poco tierra. ¿Cómo no va a haber crisis para la democracia donde sus dos órganos políticos, la presidencia y el Congreso, no superan ni siquiera el 10% de aceptación popular?
¿De qué representación podemos hablar? ¿Con qué autoridad moral se sanciona moralmente cuando la población cuestiona tu idoneidad? Entonces, creo que, en mi opinión, yo eliminaría la potestad sancionatoria política directa del Congreso. Que abra acción y que la Corte Suprema, si hay delito, sancione. Y el tema de las infracciones constitucionales habrá que regularla. Pero es infracción constitucional. Infracción constitucional no es falta política, no es delito, pero es contravenir un mandato constitucional expreso de la Constitución. Eso es una infracción constitucional. Termino planteando de nuevo cómo esta crisis se traduce, ¿no? Hace poquito, bueno, se ha resuelto en el tribunal una sentencia en un tema difícil, como el habeas corpus que planteó el expresidente Castillo. Habeas corpus, pues, donde quería discutir 50 cosas que no se pueden discutir en el habeas corpus, que está bien que no hayan prosperado. Pero a mí sí me preocupa, que, por ejemplo, el Congreso, ya con Castillo preso, detenido en flagrancia, Castillo, que había roto el orden constitucional al intentar un golpe de Estado, había incurrido en una causal expresamente prevista en la Constitución en este cuestionado y limitado 117, querer disolver el Congreso fuera del supuesto previsto en el 134. Ya estaba en una causal de acusación y sanción en su mandato, ya había incluso, lo habían vacado, y que era causal expresa de vacancia. No necesitabas la incapacidad moral, ahí estaba la causa. Si ya estaba preso, si no se iba a ir, si ya no era presidente, podía haber asumido interinamente la vicepresidenta hasta que terminara en pocas semanas la suerte de Castillo. Yo creo que a Castillo se le debió aplicar este procedimiento por disolución indebida del Congreso, destituirlo por vacancia, pero por eso, por infracción de la Constitución, inhabilitarlo también, pero en los procedimientos correspondientes. Y no se siguieron los procedimientos correspondientes. No se le vacó cumpliendo las normas que regula el propio reglamento del Congreso. Número de firmas para pedirlo, número de firmas para aprobarlo, presencia en el Pleno, debate, defensa, no se hizo. Se le vacó nomás. Juicio político, denuncia constitucional, subcomisión de acusaciones, comisión permanente, Pleno, no se hizo. Se le inhabilitó también. O sea, se ha hecho todo mal. El Congreso se apresuró, creo yo, sin necesidad, ha roto la propia institucionalidad constitucional y lamentablemente creo que el Tribunal Constitucional lo ha asumido, diciendo, bueno, es un gobernante de facto, al estar ya fuera del orden constitucional, no se puede ser tan riguroso. A mí me parece peligroso eso, creo que consolida este riesgo de inestabilidad permanente y creo que no había necesidad de eso. Ojalá que en el tiempo que viene podamos reconstruir un poco nuestra institucionalidad democrática con menos sobresalto, con menos inestabilidad. Y bueno, yo estoy seguro, yo planteo el diagnóstico malo, estoy seguro que quien me sigue, que es Milagros Campos, nos traerá un poco de cómo salir de esta crisis y algunas esperanzas. Muchas gracias.